¿Por qué no queremos envejecer? Después de que escuches mi historia, no volverás a ser el mismo. Cuando era niño, siempre me intrigaba por qué las cosas parecían tener un tiempo límite de vida. Mi juguete favorito se rompía justo cuando más lo disfrutaba. La televisión que usaba en casa comenzaba a fallar poco después de darle uso. No lo entendía. ¿Esto solo era mala suerte? Hasta que un día descubrí un concepto inquietante: la obsolencia programada. Los objetos no estaban diseñados para durar, sino para fallar en el momento justo, obligándonos a reemplazarlos una y otra vez. Era un plan maestro, una estrategia perfecta para mantener el ciclo de consumo en marcha. Pero lo inquietante no era ese plan, era que nadie parecía cuestionarlo. Simplemente aceptamos que las cosas dejan de funcionar tan rápido sin preguntarnos por qué. Con el tiempo, para mí, los objetos no tendrían gran importancia, porque se podrían comprar nuevamente. Podían ser reemplazados, pero eso no sucedía con las personas. Una vez fallecían, ya no podían regresar a la vida. Fue entonces cuando algo dentro de mí no podía dejar de pensar en esto. Si los objetos están diseñados para fallar, ¿habría algo más en la vida que también estuviera programado de esa manera? No entendía por qué la vida, que parece tan eterna, de repente se apagaba. Veía familiares luchar contra enfermedades que parecían surgir de la nada, y en mi joven mente la muerte se sentía como una falla injusta, un error del sistema. Es cuando entonces me surgió una pregunta aún más sobrecogedora. ¿Y si lo mismo que sucede con la obsolencia programada también nos sucede a nosotros? Si las máquinas están diseñadas para que puedan durar más tiempo, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con nosotros? Algunas personas descubren esto rápidamente y otras simplemente no lo cuestionarán. Hoy quiero abrirme a ti con mis experiencias personales sobre mi vida y mi cercanía a la muerte, para explicar la inquietante relación que existe entre la obsolencia programada de la tecnología y nuestra propia programación genética. Te explicaré por qué envejecemos, cómo mantenerte joven y sano por más tiempo y cómo puedes romper tu patrón para ser libre. Para hacer este video voy a usar de guía en mis experiencias principalmente el libro La genética de Matteo Berretti, La medicina del alma de Eric Rolf y el libro tibetano de la muerte y la vida de Sogyal Rinpoche. Prepárate, porque una vez conozcas esta verdad, no podrás ver la vida y la muerte de la misma manera. ¿Es posible que estés diseñado para fallar? Te lo contaré con una historia. En tiempos ancestrales, según una antigua leyenda africana, Dios decidió otorgar a la humanidad el don de la inmortalidad. Para llevar este mensaje, envió al camaleón. Sin embargo, durante su viaje, el camaleón, conocido por su paso lento y pausado, se detuvo a comer, demorando su misión. Percibiendo la ingratitud e impaciencia en los humanos, Dios cambió de parecer. Envió entonces al lagarto, ágil y veloz, con un nuevo mensaje: la humanidad sería mortal. El lagarto rápidamente entregó el mensaje de la muerte antes que el camaleón pudiera anunciar la inmortalidad. Así, los humanos, en su impaciencia, aceptaron su destino mortal, perdiendo la oportunidad de ser inmortal. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha buscado respuestas al enigma de la muerte, tratando de comprender por qué la vida parece tener una fecha de caducidad. Como si fuéramos parte de un diseño preestablecido, seguimos un código oculto que nos empuja sin darnos cuenta hacia el envejecimiento y eventualmente la desaparición. ¿Es realmente la naturaleza quien dicta este destino o estamos siguiendo un programa que podemos descifrar y reescribir? Mientras ves este video, podrías empezar a notar cómo ciertas ideas resuenan contigo. En la década de 1930, en un intento por comprender el envejecimiento, los genetistas descubrieron que al final de cada cromosoma existe una secuencia de ADN que le proporciona estabilidad. Esos segmentos, llamados telómeros, son el verdadero secreto de la eterna juventud. Imagina que tu ADN es como un libro de instrucciones, que le dice a tu cuerpo cómo funcionar. Dentro de cada célula, este libro está dividido por capítulos, llamados cromosomas. Pero hay un problema. Cada vez que la célula se copia a sí misma, pierde un pedacito del final de sus cromosomas. Así. Ahora, si cada copia es un poco más incompleta que la anterior, ¿podría ser que el envejecimiento no sea más que una consecuencia de este desgaste progresivo? Como si nuestro cuerpo estuviera diseñado para fallar con el tiempo. Para evitar que se dañen, la naturaleza les puso una especie de protección en los extremos, llamada telómeros.
Estos son como las puntas de plástico en los cordones de zapatos. Evitan que se deshilachen. El problema es que, con el tiempo, los telómeros se van acortando hasta que la célula ya no puede dividirse más y muere. ¿Te das cuenta lo que significa esto? Envejecer no es solo un proceso natural. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se acortan y con el tiempo se vuelven tan cortos que la célula ya no puede dividirse y deja de funcionar. Y si morir no fuera un destino inevitable, sino un mecanismo que podríamos aprender a controlar. En los años 60, un científico llamado Leonard Hayflick descubrió que las células tienen un número limitado de veces para dividirse antes de apagarse. Después de aproximadamente 150 divisiones, los telómeros se reducen tanto que la célula deja de dividirse y muere. El acortamiento de los telómeros funciona como un mecanismo programado de autodestrucción. Es como si nuestro cuerpo tuviera un temporizador interno, una especie de flecha de caducidad biológica, similar a la obsolescencia programada. Sé que estás preguntándote, ¿cómo pueden detener este reloj? Y quizás empieces a notar cómo estas experiencias pueden ayudarte. Para detener este reloj hay una enzima llamada telomerasa, que puede hacer trampa. En lugar de dejar que los telómeros se acorten, los repara y permite que las células sigan dividiéndose sin límite. Suena genial, ¿no? En teoría, si pudiéramos activarla en todas nuestras células, podríamos vivir al menos hasta 200 años. Solo imagínate siendo joven y sano por más tiempo. Aquí es donde entra el gran problema. El envejecimiento es una señal de que tu tiempo en esta vida es limitado y tu ADN lo demuestra con su promotor TERT, que es una región que actúa como un interruptor para encender o apagar la producción de telomerasa. Sin embargo, en algunas células cancerosas, este interruptor se activa por una mutación que hace que la telomerasa funcione sin parar. Esto permite que las células tumorales sean inmortales y se multipliquen sin control, formando tumores. Quiero decir que la telomerasa no causa el cáncer, pero le da el combustible que necesitan las células para seguir creciendo sin límites, porque es como un vehículo sin frenos, avanzando a toda velocidad. Por eso, mientras más nos acercamos a extender la vida, el cáncer aparece como una sombra que nos recuerda que todavía no hemos encontrado la verdadera forma de separar una cosa de la otra. Y los científicos, como hemos mencionado, han investigado este mecanismo durante años, porque si logran usar la telomerasa sin que provoque cáncer, retrasarán el envejecimiento, mientras que tú podrás ser más joven por más tiempo. No perdamos la esperanza. Y mientras la ciencia no encuentra la forma de que nos quedemos solo con lo bueno, la humanidad seguirá atrapada con el mensaje de la lagartija, porque hay un dilema en el que seguimos atrapados. La muerte y la mortalidad parecen ser dos caras de la misma moneda, pero ¿y si la clave no estuviera solo con la genética, sino también con nuestra propia mente? Mientras la ciencia busca una manera de extender la vida sin despertar el cáncer, nosotros también debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente vivir más tiempo? Si no aprendemos a equilibrar nuestra naturaleza, podríamos terminar atrapados en un ciclo, donde el miedo a la muerte nos impida descubrir el propósito de nuestra vida. Tal vez la respuesta no sea solo alargar nuestros años, sino entender cómo usarlos con mayor conciencia y plenitud. El cabello se vuelve gris por el paso del tiempo, pero no significa que has madurado. La verdadera madurez surge cuando tus deseos desaparecen, porque nuestro fin es la sabiduría. Y la sabiduría no viene automáticamente con los años. Si solo intentas ocultar tus arrugas, no estás aprendiendo nada, porque la vejez es un signo de que vamos a morir, y esto no debe ser temido ni rechazado, sino aceptado como parte de la evolución de tu ser. Morir aparentemente es un castigo, sin embargo es una lección, es una puerta hacia una comprensión más profunda. Aceptar que vamos a morir siendo viejos, solos o de manera abrupta, no significa rendirse, sino comprender que todo es un proceso, y lo podemos influenciar desde dentro, trascendiendo el miedo y abrazando el conocimiento que nos otorga. Los estudios en ciencia moderna siguen dando respuestas inconclusas. Pero ¿qué dice la espiritualidad respecto al proceso de envejecer? ¿Es este proceso inevitable? Las tradiciones espirituales han dicho por siglos que la muerte es una ilusión, que lo que realmente muere es la idea de estar separados del universo. Y si la clave no estuviera en el cuerpo ni en la mente, sino en la conciencia, en nuestro día a día, siempre estamos cuidándonos de que alguien o algo
allá afuera no nos haga daño. La sensación de riesgo al pasar por un lugar peligroso es inmediato. En el fondo, el miedo a la muerte está presente porque te aferras a la ilusión de que la identidad es individual. Porque cuando comprendes que no eres un ser fijo, sino un proceso constante de transformación, el miedo desaparece. Si aceptamos que la muerte no es el fin, sino parte del todo, el miedo desaparece. Cuando empiezas a comprender esto, notarás cambios en tu vida. Tal vez nunca encontremos una forma definitiva de vivir para siempre, pero hay algo que puedes hacer ahora mismo: vivir sin miedo. Y la meditación es el camino para comprender esta verdad. Todo lo externo siempre cambia, pero nuestra conciencia interna es eterna. Meditar no es caer en la somnolencia, sino permanecer alerta, sin pensamientos. Cuando los pensamientos desaparecen, la realidad se vuelve clara y transparente. Descubres que el pensador, ese tú al que te aferras, es una ilusión creada por tus pensamientos en movimiento. Solo cuando dejas de aferrarte a lo superficial y reconoces lo esencial, empiezas a reconocer que tu propia conciencia va más allá de la ciencia teórica. Y además de fortalecer nuestra conciencia, existen acciones concretas que pueden ayudarnos a prolongar nuestra vitalidad y fortalecer nuestra salud. Empecemos por la piel. La piel es el órgano más exterior y grande que tienes, que refleja tu salud y hábitos diarios. La piel define los límites de tu cuerpo, te separa del mundo y te permite interactuar con él. Sin ella no podrías existir. Sin embargo, no eres tu piel. La piel cambia constantemente, como la serpiente que muda su piel vieja. Si vives 70 años, tu piel se habrá renovado por completo al menos 10 veces. Pero el proceso es tan lento que nunca eres consciente de ello. Crees que tu cuerpo es el mismo de siempre, cuando en realidad está en constante transformación. Desde el momento en que eras una célula microscópica en el vientre materno hasta hoy, has cambiado innumerables veces. Si pudieras verte a ti mismo al nacer, no te reconocerías. Sin embargo, sigues creyendo que eres el mismo. Buda ilustró esta idea con el ejemplo de una llama. Si enciendes una lámpara, ves la llama, pero en realidad es un flujo constante de cambio. Nunca es la misma llama, porque cada instante se consume y da lugar a una nueva. Lo mismo ocurre contigo. Eres un flujo continuo. Nada permanece fijo. El cuerpo pertenece a la materia, pero tú perteneces a la existencia. Las creencias surgen del miedo, mientras que la experiencia nace de la verdad. Creer en la inmortalidad no te hace inmortal, pero experimentarla a través de la conciencia te libera del miedo a la muerte. Si cada instante vives con plenitud, entonces cada momento se vuelve eterno. Nos han hecho creer que la juventud eterna es la clave de la felicidad. La ciencia avanza con la promesa de extender la vida, de frenar el envejecimiento, de desafiar los límites biológicos. Pero, ¿y si la verdadera inmortalidad no estuviera en el cuerpo, sino en la conciencia? El problema no es la muerte, sino nuestra obsesión de evitarla. No es casualidad que civilizaciones enteras hayan construido imperios en torno a la idea de trascender la finitud. Pero el espíritu no necesita prolongaciones artificiales. Necesita despertar a la verdad. Una vez que sabes, nada puede sacudir ese conocimiento. La experiencia es innegable. Solo el ser humano es consciente de su propia muerte, y de ahí surgen sus mayores conflictos. Por eso, la muerte no es lo opuesto a la vida, sino una parte inseparable de ella, al igual que la vejez. Aceptarlas como aliadas transforma toda tu existencia. Finalmente, para que entiendas a tu conciencia, imagínala como una espada de doble filo. Puede elevarte a la dicha suprema, o sumirte en la miseria más profunda. Vivimos entre dos extremos, como una montaña y su valle. La cima no existe sin la profundidad. Cuanto más alto subes, más vértigo sientes al mirar abajo. La conciencia te ofrece dos caminos. Puedes temer tu vida o puedes abrazarla en su totalidad. El presente es un milagro. ¿Por qué no celebrarlo? Nos han enseñado a temer la decadencia física, a rechazar la vejez como si fuera una enfermedad. Sin embargo, la naturaleza nos muestra lo contrario. Un árbol anciano es sabio, fuerte y majestuoso. Un río que ha viajado largas distancias fluye con serenidad. La verdadera plenitud no está en la resistencia al cambio, sino en la entrega total a la vida. Vive de tal manera en que entres en contacto contigo mismo. Al hacerlo descubrirás que el verdadero miedo no es a la muerte, sino a una vida no vivida. Si experimentas la vida en su máxima plenitud, el miedo desaparece. Si has cantado, amado, explorado cada rincón de la existencia, ¿qué hay que temer? Una manera de soltar el miedo en la vida es recordar la luz que hay en nuestro interior.
Como dijo Buda, Apo-divo Baba, sé tu propia luz. La verdad es que vas a envejecer y en algún momento morirás, pero la mayoría de personas no buscan la verdad, solo buscan el consuelo. No quieren explorar lo desconocido, sino que prefieren palabras agradables que los tranquilicen. Siempre habrá quienes prometan una clave secreta para no envejecer, fórmulas mágicas para conservar la juventud eterna. Muchos aceptarán estas ideas sin cuestionarlas, porque brindan comodidad, pero la verdad sigue siendo la misma. La vejez y la muerte son inevitables. Con mi experiencia cercana a la muerte, te puedo decir que cuando llegue el momento, si has encontrado la paz, no habrá sufrimiento. Pero si has vivido aferrado a tu cuerpo y tus deseos más primitivos, lucharás contra la muerte y la verás como un enemigo. Por eso, en muchas culturas la muerte ha sido representada como algo oscuro y maligno. Pero aquellos que han explorado la vida con profundidad entienden que la muerte es divina, un descanso, una resurrección, un nuevo comienzo. Morirás tal como viviste. Si llegas a la muerte con dudas, miedos y apegos, no habrás alcanzado la sabiduría. La gente intenta múltiples trucos para no envejecer, pero envejecer no significa volverse sabio. Alcanzar la sabiduría significa comprender que en esta vida nada vale la pena ser atesorado. La verdadera inmortalidad está en la conciencia. Aceptar que no hay separación y que la muerte no es el final. Vive con total conciencia. No camines dormido por la vida. No es necesario que veas más allá de 1 metro frente a ti. Basta con que observes el camino por donde pisas. La vejez no es un evento, sino un proceso. Cada día envejeces, cada día mueres un poco. Y cuando llega la muerte, no es algo repentino, sino el final de un largo viaje. Así como las olas del mar parecen moverse, pero en realidad solo transmiten energía, nuestro cuerpo no es una estructura fija, sino un flujo constante de regeneración. Entonces, ¿cómo nutrir ese flujo para mantenernos jóvenes, sanos y vibrantes? Ya hablamos de la piel. Y para concluir te recomendaré acciones que me han servido a mí para recuperar mi salud y que tú puedes hacer para mantenerte sano. Si realmente deseas honrar la vida, cuida tu cuerpo, pero sin apegarte a él. La ciencia nos ofrece herramientas valiosas para mantenernos saludables y con armonía con la naturaleza. No se trata de buscar la eterna juventud, sino encontrar el equilibrio entre el autocuidado y la aceptación de nuestra transitoriedad. Aquí te dejo algunas prácticas para ayudarte a mantener un cuerpo fuerte y una mente clara. El ayuno. En solo 3 días, el sistema inmunológico se reiniciará, como la marea que limpia la orilla. Las duchas frías. Un choque de energía que despierta la circulación, fortalece el sistema inmune y te conecta con tu esencia más pura. Agua de mar. Un elixir vivo, cargado de minerales esenciales, igual que el plasma de nuestra sangre. La luz del sol y el movimiento. Fuentes inagotables de energía, que han sido clave en la evolución de la vida misma. La respiración profunda y consciente. Como las mareas, inhalar y exhalar, nutre cada célula y despierta la vitalidad. Vitaminas y minerales clave, como la vitamina C, D3, zinc, selenio, magnesio, elementos que sostienen la chispa de la vida. Liberarnos del miedo. Un sistema inmune fuerte empieza en la mente. La ansiedad generada por los miedos es un veneno invisible que debilita nuestras defensas. El poder del contacto humano. La oxitocina, la hormona de la conexión, es el mejor antídoto contra el cortisol, el veneno del estrés. Alimentación y hábitos conscientes. La clave de una existencia longeva no está en un solo remedio, sino en la armonía de todo lo que somos. Recuerda, si aceptamos que la muerte no es el fin, sino parte del todo, el miedo desaparece. No se trata de evitar la muerte, sino de dejar de temerla y vivir con entusiasmo. Buda lo sabía. El miedo es una ilusión que nos ata al sufrimiento. Vivir sin miedo no solo libera la mente, sino también que transforma el cuerpo. Cuando abrazamos el presente, el tiempo deja de tener dominio sobre nosotros. Y en este estado de fluidez, la vitalidad se renueva. Así como las olas pertenecen al océano, nosotros pertenecemos al todo. Aunque creemos estar separados, pero nuestro miedo a ser absorbidos por la inmensidad de la existencia, nos protegemos con muros mentales. Nos aferramos a la identidad, a la juventud, a la vida porque sabemos que la vejez nos acerca a la muerte. Si observas el océano, notarás que ninguna ola viaja sola. No es una ola la que avanza, sino una energía en movimiento. Un flujo incesante, y tú eres como el océano. Cada lección que haces genera la siguiente. Cada hábito que haces impulsa el siguiente. No envejeces, te transformas.
La verdadera inmortalidad no está en evitar la muerte, sino en dejar de temerla. Disfruta el momento, sé intenso en cada experiencia y haz de tu vida una obra de arte. Muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima.